¿Alguna vez te has preguntado si tus padres hicieron lo mejor que pudieron o solo lo único que supieron hacer? Hoy quiero contarte una historia real. No es una historia perfecta. No tiene villanos claros ni héroes impecables. Es la historia de un joven de 24 años, que creció sintiendo ausencias, sin saber que esas ausencias también estaban llenas de miedo. Esta no es una historia para juzgar a los padres, sino para entenderlos, para mirar atrás con los ojos que no teníamos cuando éramos niños. Porque a veces creemos que nos faltó amor, cuando en realidad nos faltó tiempo y a ellos les faltó edad. Hoy, este joven está a punto de ser padre. Y justo cuando la vida le pide respuestas, las heridas comienzan a hablar. Los recuerdos regresan. Los reproches despiertan. Su abuela le revelará una verdad que cambia por completo su manera de mirar su infancia. Te invito a entrar conmigo en este espacio, donde las palabras se transforman en compañía, donde la nostalgia se vuelve refugio y donde las almas que callaron demasiado por fin pueden hablar. Bienvenido seas. Este es tu espacio con licencia, licencia para sentir. La noticia no llegó con fuegos artificiales. Llegó en silencio. Un mensaje corto. Una voz temblorosa. Un mensaje breve. Tenemos que hablar. Recuerdo estar sentado en la orilla de la cama, mirando el piso como si ahí estuviera la respuesta. Sentí alegría, sí, pero fue una alegría distinta, una que venía mezclada con un nudo en el pecho. Porque cuando alguien te dice que vas a ser papá, no solo nace una vida, también despiertan tus recuerdos. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas pensando en mi infancia, en escenas que creí olvidadas, pero que estaban ahí, esperando. Recordé los regaños, no los gritos, los regaños fríos. Mi papá de pie, yo sentado, y esa frase que se me quedó tatuada. Ya estás grande para eso. Tenía 8 años, grande para llorar, grande para equivocarme, grande para necesitar. Aprendí rápido que crecer significaba aguantar. Hubo castigos que no entendí. Quitarme cosas sin explicación. Mandarme al cuarto sin palabras. Yo no necesitaba que me quitaran el juguete. Necesitaba que me explicaran por qué dolía lo que había hecho. Pero nadie me explicó nada. Solo aprendí a obedecer. Recuerdo una vez que me fue mal en la escuela. No era flojera. No era desinterés. Era miedo. Miedo a preguntar. Miedo a fallar. Miedo a decepcionar. Mi mamá revisó la libreta, suspiró profundo y dijo: Con todo lo que hacemos por ustedes, no me gritó. Y eso dolió más, porque entendí que mis errores eran una carga. Esa noche quise hablar. Quise decir que me sentía perdido, que no entendía, que me sentía menos. Pero ella estaba cansada. Siempre estaba cansada. Así que me callé. Y el silencio se volvió costumbre.
Crecí así, acumulando palabras que nunca dije, preguntas que nunca hice, abrazos que nunca pedí. Y ahora, a mis 24 años, con la idea de un hijo creciendo dentro de alguien que amo, todo eso volvió. Me pregunté si mi papá también sintió este miedo. Si mi mamá también se quedó despierta alguna vez, pensando que no estaba haciendo lo suficiente. Y entonces entendí algo que me dolió aceptar. Nunca les pregunté. Nunca pregunté cómo se sentían. Nunca pregunté qué les dolía. Nunca pregunté si también tenían miedo. Porque cuando eres niño, crees que tus padres lo saben todo. Pero nadie nos dice que ellos también van improvisando. Fue después de esa noche sin dormir, cuando fui a ver a mi abuela. Ella me recibió como siempre, con una sonrisa suave y una mirada que parece haber visto demasiadas despedidas. Me senté en la mesa de la cocina. El café humeaba, el reloj hacía ruido, y por primera vez en mucho tiempo me sentí niño otra vez. Tengo miedo. Le dije. Ella no se sorprendió. Eso es buena señal. Los que no tienen miedo, abandonan. Y ahí empezó todo. Me habló de mi papá adolescente, de mi mamá con el vientre creciendo, mientras sus amigas salían a bailar. Me contó que no había dinero, pero sí urgencia. Que no hubo tiempo para pensarlo 2 veces. Ellos no eligieron ser padres con calma, dijo. Les tocó serlo con prisa. Me dijo que mi papá lloró la primera noche cuando nació mi mayor. Que no porque no lo quisiera, sino porque no sabía si iba a poder. Nunca había imaginado a mi papá llorando. Nunca. Y algo dentro de mí se aflojó. Mi abuela siguió hablando, como quien acomoda piezas rotas con cuidado. A veces creemos que nuestros padres no nos dieron amor, pero no vimos el miedo con el que nos cuidaron. Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que muchas de mis heridas no nacieron de la falta de amor, sino de un amor mal enseñado. Mis padres no sabían hablar de emociones, porque nadie habló con ellos. No sabían abrazar sin rigidez, porque crecieron apretando los dientes. No supieron acompañar como yo necesitaba, pero se quedaron. Y quedarse, aún con miedo, también es un acto de valentía. Esa tarde salí de la casa de mi abuela distinto. No sanado, pero más consciente. Entendí que hay padres cobardes que se van, que abandonan, que dejan el peso en manos de mujeres que se vuelven gigantes. Y también hay padres que se quedan, aunque no sepan cómo hacerlo bien. Mi papá se quedó. Mi mamá se quedó. Y yo ahora tengo que decidir qué hacer con todo esto. No quiero ser un padre sin errores. Eso no existe. Quiero ser un padre que escucha, que pregunta, que se sienta en el piso si hace falta,
A veces pienso que el día que entendí a mis padres no fue cuando hablé con ellos. Fue cuando escuché a mi abuela. La recuerdo sentada en la mecedora, esa que siempre crujía como si también estuviera cansada de los años. Tenía las manos arrugadas, llenas de historias que nunca terminó de contar, y una mirada que parecía ver más allá del presente, como si pudiera mirar el pasado sin miedo. Yo tenía coraje a mis padres. Cuando me dijo aquello, en su voz había algo que me hizo sentir como un niño otra vez. No me habló con sermones. No me dijo qué debía hacer. Solo habló como hablan quienes ya han vivido demasiado para juzgar. Dijo que los padres merecen el perdón, porque es la primera vez que viven esta vida siendo padres. Que nadie nace sabiendo. Que nadie despierta un día con un manual bajo el brazo. Que diga cómo amar sin romper. Cómo corregir sin herir. Cómo criar sin dejar cicatrices. Me contó que cuando tuvo a mi padre, ella también era una niña jugando a ser adulta. Que cambió las muñecas por un bebé real y que nadie le explicó qué hacer cuando el miedo era más grande que el amor. Que aprendió a ser madre mientras aprendía a ser persona. Me dijo que los padres no vienen terminados, vienen en construcción. Y que muchas veces nos construyen mientras todavía están cayéndose a pedazos. Habló de mi abuelo, de cómo él nunca supo decir Te quiero. pero trabajó hasta que sus manos se rompieron. De cómo el amor en su tiempo no se decía, se sobrevivía. Ellos también estaban asustados, me dijo, solo que no sabían cómo decirlo. Y luego me miró con una calma que me incomodó. Esa calma que solo tienen los viejos cuando ya no necesitan tener razón. Me dijo que si había cosas imperdonables. Eso no lo decidía ella. Ni la religión, ni la familia, ni la sangre, que lo decidía el tiempo. Y que lo decidía mi corazón cuando estuviera listo para soltar. No todo se perdona, dijo, pero todo se puede soltar. Luego me habló del árbol genealógico. Dijo que la gente cree que la familia es algo fijo, inamovible, como una cadena irrompible. Pero que ella siempre pensó que la familia era como un árbol y que los árboles también se podan. Que hay ramas que se cortan para que el árbol no muera, que hay ramas que se secan solas y que hay ramas que florecen distinto a como florecieron las anteriores. Podar no es odiar, dijo. Podar es sobrevivir, pero también me dijo que esperaba que yo pudiera perdonar. No por mis padres, por mí. Porque los años pasan. Porque el tiempo no se detiene para que resolvamos nuestros rencores. Porque un día los padres ya no están. Y las preguntas quedan suspendidas en el aire, sin boca que responda. Me habló de la vejez con una serenidad que me asustó. Dijo que el cuerpo se vuelve un recordatorio constante de que todo termina. Que los huesos duelen, que la memoria se fragmenta, que las manos tiemblan y el corazón se vuelve lento. Un día lo verás caminar más despacio y te darás cuenta de que ya no son los gigantes que recuerdas. Dijo que nadie merece vivir cargando rencores. Ni los padres, ni los hijos,
que el rencor es una herencia que no aparece en los apellidos, pero se transmite de generación en generación, si nadie decide romperla. Me dijo que no fuera juez, que la vida ya juzga lo suficiente, que cada persona carga con sus propios errores y que nadie necesita un tribunal dentro de su propia familia. Perdonar no es olvidar, dijo. Es dejar de sangrar cada vez que recuerdas. Y luego me habló del amor imperfecto, de cómo nadie ama como en las películas, de cómo amar es torpe, es tarde, es confuso, de cómo a veces el amor llega en forma de comida en la mesa, de un techo, de un cansancio que se queda para que tú no te vayas. Me dijo que mis padres cambiaron sus sueños por mí, que quizá querían ser otra cosa, que quizá querían irse, estudiar, viajar, empezar de nuevo, pero se quedaron. Y quedarse también es una forma de amor, aunque no siempre sepa a cariño. Ellos también fueron niños, dijo. Y nadie los cuidó como tú crees que debieron cuidarte. Recuerdo que miré sus manos. Eran manos que habían lavado ropa a mano, que habían cargado niños, que habían sostenido la vida cuando parecía demasiado pesada. Y entendí algo que no me gustó entender, que mis padres no eran el origen del dolor. Eran una estación más en una cadena mucho más antigua. La abuela dijo que yo tenía una ventaja. Espacios para hablar del dolor sin que me llamaran débil. Tu dolor importa, dijo. Pero también importa qué haces con él. Me pidió que no esperara a que mis padres cambiaran para ser feliz. Que no esperara disculpas para vivir en paz. Que no hiciera del perdón una moneda de cambio. Perdona si quieres. Podar si necesitas. Pero no te quedes esperando algo que quizá nunca llegue. Esa fue la frase que me quedó clavada. Después guardó silencio, como si todo lo que tenía que decir ya hubiera sido dicho. Y yo me quedé ahí, con la sensación de haber escuchado una verdad que no era cómoda, pero era necesaria. Hoy, cuando recuerdo ese día, entiendo que mi abuela no defendía a mis padres, defendía mi futuro. Porque cargar rencor es como vivir mirando hacia atrás mientras caminas. Y tarde o temprano te caes. Ella quería que yo mirara hacia adelante, que eligiera qué ramas cortar, qué ramas cuidar, qué árbol quería ser. Y aunque nunca se lo dije, creo que ese día empecé a perdonar. No porque ellos lo merecieran completamente, sino porque yo merecía descansar. Nuestros padres no fueron invencibles, fueron humanos. Y en esa humanidad imperfecta, muchos hicieron lo que pudieron, con las herramientas que tenían. Tal vez el perdón no sea olvidar, sino entender sin reclamar. Honrar el esfuerzo sin justificar el daño.
seguir adelante sin cargar rencor. Porque cuando comprendemos la coraza que se pusieron para hacerse responsables, el corazón se afloja. Y entonces, sin decir una sola palabra, el perdón ocurre. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, regálame un me gusta. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Si quieres seguir este viaje más de cerca, sígueme en mis redes sociales, búscame en Instagram y TikTok como @licencia.sentir. En la caja de descripción y fijado en el primer comentario te dejo el enlace de la recomendación musical que acompaña esta historia. No olvides que en estas historias, leyendas y confesiones, tú ya tienes licencia para sentir. Hasta la próxima. Bye bye.